Listo, bai, egunon guztioi eta ongi etorri, beti bezala gure prentsa agerraldi honetara. Bi erabakien berri ematera natorkizue gaurko honetan, lehenik gizarte zerbitzuen eremuan diharduten elkartentzako diru laguntza deialdi berria onartu dugu, eta bigarrenik giza eskubidei buruzko baliabide pedagogikoen zentroa garatzeko hitzarmena sinatzea erabaki dugu beste administrazioekin batera. Eta lehen erabakiari helduz, Gipuzkoan gizarte zerbitzuen eremuan diharduten irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitatei zuzendutako diru laguntzen deialdia onartu dugu gaurko diputatuen kontseiluan. 1.200.000 euro bideratuko ditugu guztira, gizarte esku hartzeko programak sustatzeko, prebentzioa eta sensibilizazioa lantzeko, gizarte behar berrien eta gizarte arretaren inguruko ikerketa eta berrikuntza proiektuak burutzeko eta ekipamendua erosteko. Babesgaitasun egoeran dauden pertsona eta kolektiboekin lan egiten duten elkarten jarduna babestea eta bultzatzea dute, helburu diru laguntza hauek. Mendekotasuna edo desgaitasuna, babeserik gabeko adin txikikoak, adinekoak, eta indarkeria matxistaren biktimak elkarte guzti hoiei zuzenduta daude diru laguntza horiek. Gizarteratze, familia edo voluntariotza arloetan lan egiten duten entitateak dira onuradunak. Eta aurtengo deialdira 2017 urtekoan, baino 150.000 euro gehiago bideratzea erabaki dugu gaurko goizeko gobernu kontseiluan, gizarte inklusiboari lotutako proiektuak indartzen jarraitzeko asmoarekin bereziki. Elkarrekin egitasmoari jarraiki eta Gipuzkoa Europan desberdintasun gutxien duten lurraldeen artean kokatzeko helburu estrategikoaren barruan. Eta aurreko urtean deialdi honen bidez, 226 programa jarri ziren martxan, Gipuzkoako 107 elkartaren eskutik, 12 elkarte gehiago izan dira, eta nik esango nuke talde kopuru esanguratsua dela egunero Gipuzkoan lan egiten dutenak. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan todos los días su labor en el ámbito de los servicios sociales en el territorio de Guipúzcoa, y para los que vamos a destinar un total de 1.200.000 euros con las siguientes líneas de actuación. Programas de intervención social, prevención y sensibilización, proyectos de investigación e innovación para identificar necesidades sociales emergentes y formas de atención social, y también vamos a considerar en esta nueva convocatoria la adquisición de equipamiento. Todas estas ayudas tienen por objeto prestar apoyo a las asociaciones, a todo el tejido asociativo del territorio de Guipúzcoa que trabajan todos los días con personas y colectivos en situación de desprotección. Recordemos que son personas que tienen algún tipo de grado de dependencia o discapacidad, menores desprotegidos, personas mayores o víctimas de la violencia machista. También van a ser entidades que van a recibir también ayudas, aquellas que trabajan en el ámbito de la inserción social, la familia o el voluntariado. La Diputación, en esta nueva convocatoria, ha destinado 150.000 euros más que las que pusimos en el 2017, con el fin de seguir reforzando los proyectos relacionados con la inclusión social, dentro del plan Elkarrekin y del objetivo estratégico de hacer de Guipúzcoa uno de los territorios con menor tasa de desigualdad social de Europa. El año pasado la convocatoria permitió poner en marcha 236 programas de la mano de 107 asociaciones de Guipúzcoa. Y creo que son datos que dejan a las claras el gran trabajo que hace todo el tejido asociativo del territorio de Guipúzcoa en relación a las políticas sociales en Guipúzcoa.
Y en la convocatoria, además de este año, vamos a volver a poner el foco en los programas para apoyar a las personas que están en una situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, ya que entendemos que el empleo es la mejor vía para la inclusión y la integración, en la medida en que entendemos que abre la puerta a tener un proyecto de vida digno y autónomo, crear empleo, ayudar a las personas que se encuentran en riesgos de exclusión a encontrar un trabajo. Ese es el principal objetivo de estas ayudas y, por supuesto, del plan Elkarrekin, al que, como bien saben, le damos muchísima importancia en nuestro quehacer diario. Destacar además también que las entidades y asociaciones de iniciativa social, muchas de ellas además de pequeño tamaño, son piezas indispensables de todo un sistema de atención social, el guipuzcoano, que es pionero. Las instituciones debemos ir de su mano por su cercanía, porque en más de una ocasión, y además así lo reconocemos, la administración no puede llegar a muchos de los lugares en donde esas asociaciones trabajan de manera muy importante, que conocen la realidad a pie de calle y las necesidades concretas que existen. Bigarren erabakia giza eskubidei buruzko baliabide pedagogikoaren zentroarekin zerikusia du. Era beran, kontseiluak oniritzia eman dio foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Donostiko udala sinatuko duten lankidetza hitzarmenari. Aieteko giza eskubidei buruzko baliabide pedagogikoen zentroaren proiektuaren fase pilotoa garatzeko. Helburu horrekin, aldundiak 77.000 euroko ekarpena egingo dio Donostiko udalari, eta zentro horrek pedagogia baliabideak modu sistematiko batean giza eskubideen divulgaziorako erabiliko ditu diru iturri berri hauek. Aieteko guneak Euskadin memoriarekin, bizikitzarekin eta giza eskubideekin lotuta jada badauden azpiegiturak osatuko ditu hain zuzen ere. Decía que el Consejo ha dado el visto bueno al convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia para el desarrollo de la fase piloto del proyecto de Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos en Aiete. La Diputación va a realizar una aportación de 67.000 euros, en este caso al propio Ayuntamiento de Donostia. Y este centro va a ir sistematizando los recursos pedagógicos al servicio de la divulgación de los derechos humanos. Se concibe como una pieza complementaria de las infraestructuras de memoria, convivencia y derechos humanos existentes en Euskadi. Eta hauek dira gaurko bi berriak, landu ditugun kontuen artean nagusienak izan direnak. Eta benik aurrera, zuen galderi erantzuteko prest. Balego. Sí, sobre otro asunto, no sé si hay fecha prevista para la aprobación de la reforma fiscal. Bueno, hemos estado comentando a lo largo de este tiempo que tenemos ya el anteproyecto en exposición pública. Hasta la fecha no se ha recogido ninguna aportación y una vez que tengamos el proyecto de norma elaborado, lo presentaremos al Consejo de Gobierno para que a continuación se presente en las Juntas Generales y obtengamos la aprobación. Es un trabajo minucioso, es un trabajo laborioso, técnico, que entendemos también que precisa un tiempo para detallar correctamente en una norma foral y creemos que los consensos y el trabajo previo pues está facilitando mucho que el anteproyecto que vayamos a presentar pues no tenga más novedades que las presentadas hasta la fecha.
votos de todos los grupos menos el PNV, acordar que el Palacio de Miramar no se convierta en un hotel. Y digamos que su socio de gobierno, Denis Itxasos, aplaudía y se felicitaba por esta decisión adoptada en las Juntas Generales y un poco hablaba de, bueno, de que esta decisión adoptada pues lo tenía que tener en cuenta el gobierno foral, en el seno del gobierno foral. No sé si tiene alguna valoración al respecto, porque el PNV votó en contra de esa resolución. El gobierno foral y los dos partidos que componemos el Consejo de Gobierno escuchamos y atendemos todas las propuestas de resolución y todas las iniciativas que vengan desde las Juntas Generales de Guipúzcoa. No podía ser de otra manera. Por tanto, escuchamos y atendemos todas. Y añado un dato que entiendo que más es relevante. Todas estas propuestas de resolución, todas las decisiones que adoptan las Juntas Generales de Guipúzcoa, llegan a la mesa del Consejo de Gobierno. Y el segundo punto, después de aprobar el acta, en el Consejo de Gobierno abordamos las cuestiones de las Juntas Generales. Lo digo porque vendrá también esta propuesta de resolución. Lo añado. Mire, en relación al Palacio de Miramar, me gustaría abordar la cuestión diciendo que en ningún momento se ha puesto en duda por ninguna persona del Consejo de Gobierno y, por tanto, de esta Diputación, el uso público del Palacio de Miramar. Nunca se ha puesto en discusión. Lo que está encima de la mesa es la viabilidad del Palacio de Miramar. Y para ello hay dos formas de abordar la viabilidad del Palacio de Miramar. Por un lado, con propuestas que en un momento pueden ser demagógicas y de postureo político, y en segundo lugar, atendiendo a informes técnicos y observando cuál es la mejor estrategia, el mejor plan para que el Palacio de Miramar tenga futuro y el proyecto que se vaya a trabajar allí sea viable. Y en estos momentos en eso estamos. Y solamente en este punto coincidimos todos, en cómo podemos hacer que el Palacio de Miramar sea viable. Y para ello en estos momentos se están haciendo muchos estudios y se tienen en cuenta muchos informes técnicos. Bueno, por tanto, la Diputación Foral de Guipúzcoa y su Consejo de Gobierno atenderá las propuestas de resolución de las Juntas Generales, pero también va a escuchar la opinión del Ayuntamiento de San Sebastián y tendrá también en cuenta los informes técnicos, las diferentes alternativas para hacer, insisto, viable el Palacio de Miramar en su conjunto. Y eso es lo que nos toca y lo que nos preocupa. Y en ello estamos. Entonces, a partir de aquí, el que alguien, de una manera pues imprudente, diga que alguno está en contra del Palacio de Miramar o de que el Palacio de Miramar siga teniendo un uso público, pues es erróneo y es mentira. Bai, guk Miramar jauregiaren inguruan, badakigulako Miramar jauregian, topaketak egiten direla, udarako ikastaroak ere hor antolatzen dira. Hemen kezka nagusia momentu honetan da Miramar jauregiaren bidegarritasuna eta etorkizuna. Eta hori da denoi kezkatu behar gaituen kontua. Nola egin bideragarri Miramar jauregia. Eta hortarako bi bide daude. Bat, populismoan edo demagogian edo titularretan oinarritutako politika, eta beste aldetik daukaguna da txosten teknikoak eta proiektu eraikitzaileak hori danak ondo aztertzea. Eta gu hortan gaude, eta ulertzen dut, momentu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak egin behar duena da, batipat eskuartean edo mahai gainean egon daitezken txosten tekniko proposamen eraikitzaileak ondo aztertu eta bideragarri egin Miramar jauregia. Beti publikoa izango dana, beti kontrola, kudeaketa kontrola euskal erakundeen gain egongo dana, eta hori da momentu honetan aztertu beharra daukaguna. Beraz, hortik aurrera, beste guztia lekuz kanpo dago. Ni gustatuko litzaidake gai honetan alderdi politiko guztien eskutik edo eragile askoren eskutik nahiko nuke entzun zeintzu dira proposamenak, zeintzu diren Miramar jauregiari etorkizuna ondo babesteko eta ondo bermatzeko, etorkizun hori ondo bermatzeko, zeintzuk diren proposamenak, iradokizunak, gogoetak. Hori da momentu honetan eskuartean izan beharko genuken kezka edo galdera. La rueda de prensa que dio ayer criticando el plan de vialidad invernal decía que era un
plan precario, fraudulento, bueno, un poco la valoración que hace la Diputación. Bueno, hemen ere, horretik petzatzen nuen galdera hobek gauzen ideala, eta hemen ere datu batzuk ekarri ditut gaurko honetan, ezta? Aldundiak neguko plana aurkeztu zuen garrentasun osoz azaroaren 14ean. Neguko plan horrek 2,5 milioi euroko inbertsioa suposatzen du Gipuzkoar guztiontzat. 150 langile mobilizatzen ditu elurterik larrienetan. 80 kamioi, 12 ibilgailu arin eta 8.100 tonagatz, 78 silotan banatuta. Arazoa beraz ez zen izan baliabide falta. Baliabide nahikoak daude, ongi aurreikusitakoak eta ongi aurkeztutakoak. Baina 4 kamioi gurutzatu izanak ezoiko egoera sortu zuen, denok ezagutzen dugun bezala. Beraz, gai honen inguruan esan barra dukat, bere eta berriro aipatzen dugulako, naiz eta baliabideak izan, arazoa etzela baliabide teknikoak edo giza baliabideak izan. Baizik eta 4 kamioi gurutzatu izanak errepideetan. Tamalez, helari edozer gauza balio dio euskal erakundeak erasotzeko. Eta hemen dugu enegarren adibidea. Elak beretan diot hausnarketa sakona egin barko luke bere jarreraz eta bingoz arduraz jokatu. Politika zarra ari da praktikatzen gure ustetan, aurreiritzi, demagogia eta eskema arkaikotan oinarritzen du bere politika ekimena, bere komunikazioa. Gipuzkoako gizarteak aspaldean atzean utzi duena, eta gainera hori salatzeaz gain oso arduragabea iruditzen zait horrelako jarrerak aprobetxatuz zer nolako elurtea izan genuen. Gure lurraldeko eta euskadiko eragile politiko, sozial eta ekonomikoek elkarlanean alde eta etorkizunaren alde egiten dugun bitartean, hau da, guztion etorkizuna bermatzen, ongizatearen alde eginez, ikusten dugu ela bere zirbolari ari dela begira. Konfrontazio eta liskar estrategiaren menpe jarraitzen du, ematen du beste obsesio batzuk mugituta egiten duela politika, eta hori ez da gure ustetan langileen interesak eta ez da herritarrenak ere defenditzea. Bada, garaia, eta hala erarazi diegu behin baino gehiagotan helari, dauzkagun arazoak konpontzen laguntzeko eta arazo berriak sortzeari usteko. Decía que la Diputación dio a conocer el plan de viabilidad invernal el 14 de noviembre, un plan que supone una inversión de 2,5 millones. Hasta 150 personas fueron las movilizadas en las nevadas más duras. 80 camiones quitanieves, 12 vehículos ligeros y 8.100 toneladas de sal repartidas en 38 silos. No faltan medios. Es un plan bien diseñado y teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos. Fue el cruce de 4 camiones lo que provocó una situación excepcional que todos conocemos. Aintzane Herbide, la diputada, ella misma es la que ha propuesto ir a las Juntas Generales y explicar todo lo que ha acontecido. Por tanto, de una manera transparente y eficiente va a dar cuenta de cuál es ese plan invernal que tiene diseñado la Diputación Foral de Guipúzcoa y va también a explicar lo que aconteció. Y fueron el cruce de 4 camiones y hemos estado abordando esta cuestión. ¿Qué es lo que se puede hacer para que los camiones no ocupen el carril de la izquierda? Y ahí también saben de sobra que estamos trabajando con, en este caso, el gobierno vasco, con otras instituciones, para en los órganos que están organizados para abordar este tipo de cuestiones, sea ahí donde veamos qué debilidades y qué mejoras podemos también incorporar a los planes invernales o a las situaciones de emergencia. Lo triste es que a ELA cualquier cosa le vale ya para atacar a las instituciones vascas.
Y creo que, sinceramente, debería de recapacitar y actuar con una mayor responsabilidad de una vez por todas. Lo que está haciendo es vieja política, basada en prejuicios y esquemas arcaicos que la sociedad guipuzcoana hace tiempo dejó atrás. Y está haciendo política y está haciendo vieja política. Y esto ya vamos a empezar a denunciar cada vez que ataque a las instituciones vascas. Porque mientras los responsables institucionales, los sociales y económicos de este país estamos apostando por colaborar, por mirar al futuro, en definitiva por trabajar por el bien común, ella solo está mirando su ombligo y supedita toda su acción política, no la sindical, a una estrategia de confrontación y enfrentamiento movida única y exclusivamente por alguna obsesión que todavía no lo ha dejado claro. Sinceramente, desde la Diputación creemos que es el momento de arrimar el hombro para hacer frente a los problemas que tenemos como territorio, como país, y de no crear nuevos, y desde luego mucho menos de esta manera. Sí, no sé si la Diputación tiene algo que decir respecto a que el Gobierno vasco, según aparece hoy en algún medio de comunicación, está relegando a Guipúzcoa en la organización de congresos promovidos por el Ejecutivo vasco. Bueno, es un informe en el que se tiene en cuenta no solamente los congresos, sino también tiene en cuenta toda una amplia tipología de eventos de diferente tamaño, ¿no? Seminarios, reuniones, jornadas de trabajo y además de los congresos. Es un trabajo, una memoria que, si no estoy equivocado, el Ayuntamiento de San Sebastián encargó y es el segundo de este tipo que se realiza. Bien, desde luego hay algunas deficiencias y algunas áreas a mejorar. Y nosotros no solamente atenderemos el resultado de ese informe, sino que, como bien saben también, estamos trabajando con el propio Gobierno vasco para paliar esta deficiencia o para paliar y mejorar también que este hecho que se produce en el territorio de Guipúzcoa mejore sustancialmente. Creemos que Donostia ya ha demostrado en muchísimas ocasiones que es una gran ciudad para organizar congresos internacionales. Somos referencia para muchos sectores que vienen a Donosti a organizar congresos, seminarios, reuniones, jornadas de trabajo, y ahí vamos a seguir incidiendo. Está también en nuestra estrategia de trabajar conjuntamente con otras administraciones para conseguir que Guipúzcoa y la ciudad, en este caso, organice eventos internacionales de calado. Y este informe deja las claras que todavía hay deficiencias y que todavía hay áreas de mejora. Y creo que a eso tenemos que atender sin buscar enfrentamientos falsos entre territorios y buscando, desde luego, un liderazgo institucional para que, de una manera compartida, todas las instituciones trabajemos para paliar esta deficiencia. Bueno, uste Zubraski erakunde guztionai ardura dela, ezta? Azken batean, hemen behin baino gehiagotan esaten dugun bezala, memoria bat dugu esku artean, txosten bat dago, emaitza batzuk argi eta garbi adierazten dute desoreka bat bizi dugula, kasu honetan, kongresuak antolatzerakoan. Nik esango nahiko nuke baita ez dela bakarrik gai batean jarri beharrik fokoa, badaudela hor topaketak, seminarioak, udako ikastaroak, badaudela topaketa ekintza asko Donostian ere antolatzen direnak. Nik uste aintzat hartu behar dugula txosten horretan agertzen diren ondorioak, eta ondorio horiek ondo aztertu ondoren, erakunde guztion artean ikusi beharra dugu zer nolako lana egin behar dugun oreka bat bilatzeko. Azken batean, 3 lurralde gaude eta zenbait gaietan oreka bat ere behar dugu horrelako ekimenak antolatzerakoan. Perdona, volviendo al tema del Palacio Miramar, no sé si se puede deducir de sus palabras que considera que su socio de gobierno, el Partido Socialista, en esta cuestión al menos está actuando con demagogia. No sé si es el Partido Socialista o son el resto de los partidos. En cualquier caso, lo que digo es que en el debate político en ocasiones se producen debates
con una cantidad de prejuicios y de demagogia que no ayudan a resolver la cuestión. Y yo lo que digo es que el Palacio de Miramar necesita en estos momentos de un proyecto que sea viable. Y hay quien en este debate, partido político, partidos políticos, asociaciones, entidades, que sin todavía terminar muchos de los informes que se han encargado para estudiar su viabilidad, ya están marcando, ya están decidiendo cómo se tiene que configurar el futuro del Palacio de Miramar. Y nosotros lo que decimos es que primeramente atendamos lo que dicen esos informes, escuchemos lo que dicen los técnicos de cómo podemos hacer entre todos que el Palacio de Miramar siga siendo público, siga teniendo una gestión pública, y observemos y miremos qué proyectos podemos también desarrollar a futuro en el Palacio de Miramar para hacerlo viable. Entonces, creo que el futuro de Guipúzcoa, los debates que hay en la actualidad en la ciudad de Donosti, en ocasiones hay partidos políticos, entidades que juegan a grandes titulares, a anteponer medidas o a presentar iniciativas sin todavía escuchar o atender los informes que también desde las instituciones hemos encargado para ver cómo podemos gestionar el futuro del Palacio de Miramar. Eso es lo que estoy diciendo. Aquí cada uno que se vea en el espejo y que se defina cómo está actuando en esta cuestión. No sé si quiere añadir alguna valoración respecto a lo de la ley del euskera. Ayer se pronunciaron también desde la Diputación, pero no sé si lo han abordado en el seno del Consejo de Gobierno Foral. Hombre, son sentencias que no son bienvenidas en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el sentido de que es un territorio Guipúzcoa euskaldun, que hace un trabajo en los últimos años por también ser Guipúzcoa, desde el punto de vista de las desigualdades, también ser el territorio con menor tasa de desigualdad lingüística. Por tanto, el euskera ayuda también a que este territorio sea en este aspecto también referencial. Bueno, atendemos, escuchamos y todo lo que podamos mejorar con las entidades sociales, con los partidos políticos en diseñar un nuevo plan, pues la verdad es que en ello estamos, ¿no? En construir el futuro también de cómo podemos socializar, de cómo podemos mejorar, cómo podemos garantizar los derechos de los euskaldunes también desde la propia administración, desde otras entidades, lo que es la propia realidad del territorio de Guipúzcoa, sin que todo termine en los tribunales. Por tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer por y para el euskera es que los siguientes planes contribuyan y continúen mejorando el uso del euskera en nuestra sociedad. Entonces, ¿están elaborando nuevos planes? ¿Se va a elaborar Sí, un nuevo plan? sí. La Diputación Foral de Guipúzcoa está ultimando un nuevo plan para la normalización del euskera en el territorio de Guipúzcoa. Por tanto, digamos que ha venido esta sentencia justo en el momento en el que estamos terminando el nuevo plan. Bueno, pues creemos que como sentencia que es, y además es una sentencia en firme, pues lo tendremos que tener en cuenta, pero insisto, nos ha pillado trabajando otro plan. Euskararen inguruan esan epaia oso argi adierazten duela zenbait puntutan ez dagoela ados eta hori kentzea eskatzen digula, ez aintzate hartzea. Guk edozein kasutan Gipuzkoako Foru Aldundian plan berri bat ari gara garatzen euskararen erabilera sustatzeko gure lurraldean, ez bakarrik administrazioaren ikuspuntutik, ari gara gainera parte hartze prozesu baten bitartez eragile askorekin lan egiten benetan euskarari merezi duen bultzada emateko, eta plan hori ari gara garatzen, eta datozen hilabetetan gainera aurkeztuko dugu. Baina berriro diot, euskarak ez du horrelako epairik behar, bere etorkizuna bermatzeko, euskarak behar duena da laguntza, babesa eta denon laguntza ondo bermatzeko eskubide guztiak. Los datos que aparecían hoy sobre el puerto de pasajes, las cifras que van bajando a niveles, bueno, pues de la crisis, ¿no? No le puedo
hacer ninguna valoración en relación a esa cuestión porque desconozco exactamente esos datos y porque no hemos trabajado, por lo menos en mi área. ¿Estarik? Bueno.